familia. Y este libro de Colosenses es un buen motivo para estudiar y recordar en estos días, porque el problema que estaba padeciendo la iglesia de Colosenses es que estaban enseñando, estaban viendo a un Jesucristo disminuido, un Jesucristo reducido a algo conveniente o algo lindo, pero diferente a Jesucristo real, al Jesucristo verdadero, al Jesucristo que ahora vemos y presentamos en las cartas de Pablo. Toda enseñanza que se comparte respecto a un Jesucristo devaluado o diferente al que enseña las Escrituras, toda enseñanza de un Jesucristo devaluado es una herejía y es una perversión, porque siempre vamos a necesitar algo más, algo adicional a ese Jesucristo. Hay un predicador el que comentó Víctor hace unas semanas, un par de meses o tres, que había fallecido, Buddy Backham. Él, en una de las predicaciones, él está diciendo, compartiendo que a todo mundo le gusta Jesús, a todo el mundo. Si se habla de los musulmanes, de los budistas, hasta de los ateos, puede haber buenos comentarios y a todo el mundo le gusta Jesús, ¿verdad? Se habla de una buena persona, una persona que amó, que predicó algo lindo, que ayudó a los pobres, que dio de comer a los necesitados, que mostraba amor a las personas. Pero dice, en el momento en el minuto que enseñas o que expones o describes a Jesucristo de la Biblia, como en el libro de Colosenses, entonces ya tenemos un problema, porque ese Jesucristo no es aceptado, ese Jesucristo no es el que todo el mundo ama y el que todo el mundo cree como una buena persona, porque ahora es Jesucristo el único camino a Dios, ahora es el único a través de quien tenemos salvación, ahora es el todo que lo llena en todo, es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? También otro predicador dice, Jesucristo no es todo lo que necesitamos, Jesucristo es todo lo que tenemos, ¿verdad? Haciendo un paso adicional de cuando comentamos, es que Jesucristo es todo lo que necesitamos, sí, pero no solamente eso, es todo lo que tenemos, ¿sí? Cuando hablamos acerca de orar o de pedir a Dios ciertas cosas, tenemos la libertad de, sí, orar por nuestras necesidades, por el pan diario, por las situaciones de trabajo, las situaciones de enfermedad, interceder por otros, pero siempre tenemos que centrarnos en que ninguna de esas cosas, en el momento que se resuelvan, nos va a llenar de paz. Ninguna de esas cosas alrededor por las que a veces oramos nos va a satisfacer, nos va a llenar de gozo y paz. Sí, gracias a Dios que Él tiene misericordia y como hemos estudiado en el Salmo 103, Él se compadece de nosotros como un padre se compadece de los hijos, ¿verdad? Él ve nuestras debilidades y tiene compasión en nosotros y nos escucha y nos contesta, pero siempre su fin no va a ser resolver los problemas alrededor, que sí los puede hacer y en muchas ocasiones lo hace en su misericordia, pero su fin es que conozcamos a Jesucristo, crezcamos en el conocimiento de Él. Y esta presentación de Colosenses respecto a Cristo es que Él es el centro y Él es el que llena todo en todo. Y gracias por el entusiasmo de anotarse para la tarea, ¿verdad? De las tres tareas que pusimos. Unos escogieron estudiar en Colosenses las veces que habla acerca de en Él, ¿verdad? Lo que el creyente es en Él. ¿Cuántas veces dice en Cristo o en Él? La segunda tarea era justamente cuántas ocasiones y cuáles, de qué forma describe el texto a Jesucristo. Pero Él es, y Él es, y Él es una
abrumador descripción de lo que es la persona de Jesucristo. Y la tercera tarea era cuántas veces hay nombres propios, ¿verdad? Mencionados ahí. Entonces ahorita vamos a ir ahí con la tarea. Vean su Biblia ahí en Colosenses 1, por favor. Vamos a leer todos el versículo 1 y el versículo 2. Todos juntos el versículo 1 y el versículo 2. ¿Listos? Vamos, 1, 2, 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, gracias por el día, gracias por la oportunidad de seguir estudiando, gracias porque eres paciente, también porque tú edificas a tu iglesia, tú tienes y dijiste que es tu responsabilidad y tu tarea es presentarte a una iglesia gloriosa. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, gracias también por los que no están, y tantos hermanos creyentes que han venido en alguna ocasión o por algún tiempo también a congregarse aquí y después ya no los vemos, pero sabemos que en general tú continúas formando esta iglesia, preparándola a la iglesia universal, la iglesia global, digamos, para un día poder verte, poder conocerte cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Y gracias porque tú tienes muchas formas de edificarnos, de moldearnos, de enseñarnos, de hacernos ver tu verdad, de conocer más tu palabra, de conocerte más a ti, de verte en medio de las situaciones difíciles, de crecer nuestra fe. Te pido por cada niño, niña, joven, adolescente, jóvenes, matrimonios, adultos, varones y hermanas, para que podamos contemplarte y verte en todo lo que estás haciendo. Permítenos compartir lo que aprendemos también. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Miren, en estos dos versículos hay varias cosas bien interesantes que me gustaría pasar algún tiempo esta mañana. La primera, habíamos mencionado que Pablo escribe esta carta de Colosenses desde la cárcel junto con otras 3 cartas. ¿Recuerdan cuáles son las 4 cartas de la prisión? Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Sí, y parece que escribió otra que es la de la Odisea, pero no la tenemos. Se extravió, se perdió y por voluntad de Dios no está en el texto bíblico. Pero nos da una señal interesante que es a quién está dirigida. Pablo escribe la carta a Colosenses junto con el hermano Timoteo y entrega la carta por el correo llamado Onésimo y Tíquico. Más adelante vamos a ver que no solamente era Onésimo el que quizá personalmente llevó la carta a Filemón, que tenían un asunto personal ahí, pero también otro hermano llamado Tíquico, sí lo vieron en su tarea, ¿no? Tíquico, y dice, él les hará saber todo lo que está pasando acá. Las primeras 2 cosas que quiero mencionar es que Pablo se presenta con la autoridad que Jesucristo le ha asignado, la autoridad que Jesucristo le ha encomendado. Y esta autoridad le da el nombre o la denominación de apóstol. ¿Sí? Hemos hablado en otras ocasiones de quiénes son apóstoles y quiénes no. Vean este texto de Efesios, alguien busque Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20 y lo lee para todos. ¿Quién lee Efesios 2:20? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo
más fuerte, otra vez, más fuerte, Nato. Edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ajá, en esta otra carta, Efesios, que Pablo escribe desde la carta, desde la cárcel, Efesios 2:20, Pablo menciona que las iglesias, la iglesia de Éfeso y la iglesia cristiana está edificada sobre el fundamento de dos tipos de personajes. ¿Cuáles son? Apóstoles y ¿qué? Y profetas. Ajá, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la cabeza de la construcción o del, ¿cómo se dice?, de la edificación, Jesucristo mismo. Los apóstoles tienen su propósito, tuvieron su propósito y tienen sus características. Hemos mencionado, a pesar de que quizá muchos creyentes en la actualidad no lo distinguen, no lo ven, una caducidad, es decir, no caducidad, sino un límite de personas que fueron apóstoles. Hoy en día hay muchos que se llaman apóstoles. Si ustedes preguntan ahí en las iglesias, tanto personas que se llaman apóstoles como mujeres que son pastoras o se denominan pastoras, le preguntaban a MacArthur qué opinaba de una iglesia que tenía a una mujer pastora. Y él dice, esa iglesia no tiene pastor, ¿sí? Esa iglesia está sin pastor, no hay quien cuide. La indicación bíblica es que son varones. Y ahorita menciono también algo acerca del liderazgo múltiple que hemos comentado en otras ocasiones. Pero apóstol fue los 12 que anduvieron con Jesús. Judas ya no se contó entre los apóstoles porque no vio a Jesucristo resucitado y agregaron a Matías. ¿Sí? Algunos opinan que no era correcto agregarlo, otros que sí era correcto. Sin embargo, Pablo dice, yo soy un apóstol como un abortivo, como el menor de todos, pero a través de Pablo y de los otros apóstoles, en el libro de los Hechos vemos a los apóstoles reunidos, ¿verdad? En Hechos 15 vemos el concilio, ahí están todos los apóstoles, excepto, están todos, en Hechos 15, perdón, están todos, y ellos son el fundamento de las escrituras que tenemos el día de hoy para la iglesia. Ellos son el fundamento y también los profetas de hombres a través de los cuales Dios habló, uno de ellos Felipe, hombres que mientras está escribiendo la escritura, hablan palabra de Dios, inspirada por Dios, pero tienen su límite. Un día acabaron los apóstoles, ya no hay más apóstoles. El día que el último murió, que es Juan, ya no hay más apóstoles a través de cuales Dios da nuevas revelaciones. Acuérdense que Dios no da nuevas revelaciones. Y una de las características de los falsos apóstoles es que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, lo escuché y me dijo que dijera esto y lo otro, y a veces puede coincidir con algunos textos de la Escritura, pero en muchas ocasiones ellos dicen que son nuevas revelaciones, y la verdad es de que son solamente inventos de su corazón y de su mente, de su carne, ¿sí? No es palabra de Dios inspirada por Dios. El fundamento de las escrituras o las escrituras que tenemos hoy tienen su fundamento en los apóstoles. Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y una vez terminados ellos, no hay más apóstoles. Esta autoridad que Dios le da a Pablo como apóstol, él la usa para que nosotros podamos tener el día de hoy este texto como inspirado por el Espíritu Santo. La segunda cosa a mencionar aquí, ¿quién quiere mencionar acerca de la tercera tarea de los nombres propios que mencionaron?
en Colosenses. ¿Quién hizo la tarea respecto a esto? A ver, vamos a Adriana. ¿Cuántos son? 13. ¿Coinciden con eso? ¿No? Pero son nombres propios. También. ¿De lugares? Bueno, mencioné de personas nada más. Sin ciudades. 13 más qué? Entonces tú tienes 15, incluyendo a Dios Padre y a Jesucristo. Tú tienes 13. ¿Quieres darnos tu lista? ¿No menciona otro Jesús? Justo. Ujú. Ajá. ¿Ese sí lo contaste? Justo. Sí. Arquipo. Marcos, Jesús, justo. Lucas, Demas. No, no, no. Bernabé sí. Digo, Marcos. ¿Cómo dice? Sí, si está escrito, sí. Ujú. ¿No anotaron a ninfas? ¿Ninfas? ¿Algún otro? ¿Algún otro que se les haya pasado? ¿Mande? Timoteo sí lo mencionó al principio. Si incluimos a Dios el Padre, o Dios como Padre, Jesucristo, Espíritu está en mayúscula también. Espíritu está... Está en el versículo... En el 8, sí. Ajá, es exacto, sí. Entonces, ¿cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. ¿Se acuerdan que cada uno tiene su propia historia? Podemos ir luego mencionando cuando lleguemos al texto donde menciona cada uno de ellos, pero el punto ahorita para iniciar con Timoteo es este. Les pregunté la semana pasada cómo es que esta verdad o este fundamento de las Escrituras, puesto por los apóstoles y profetas, cómo es que llegó hasta nosotros y cómo podemos asegurarnos que es una predicación fiel. Cómo es que pasados 2000 años o más de 2000 años, nos haya llegado a nosotros la verdad de las Escrituras. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Copias de los textos? Sí. ¿Qué más? La tradición. No sé si la tradición necesariamente, pero ¿a qué te refieres como tradición? Sí, o sea, ¿cómo es que esta iglesia y muchas otras en todo México, en todo el mundo, cómo es que podemos aprender la verdad de las Escrituras? ¿Cómo la podemos discernir? ¿Cómo la podemos aprender? Sí. Ajá.
El credo de Nicea. Ajá. Pero es algo que no está en las escrituras, pero es el credo. El credo. O lo hago diferente. En 20 años, si el Señor no viene antes, varios de nosotros ya no vamos a estar, tal vez, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle 25. 25, 30. Y si estamos, ya no vamos a estar también, pues, ¿verdad? ¿Cómo podemos asegurarnos o buscar ser serios y asegurarnos que la siguiente generación de nuestra familia y de otros creyentes conozcan la verdad, que la verdad la conozcan, pues no sé, como lo más pura posible, que como la conocemos? Yo creo que, no sé si hay alguna iglesia que al 100% tenga doctrina pura, no lo sé, siempre hay cuestiones de que unos piensan una cosa y otros piensan alguna otra, pero cómo buscar ir a la dirección del Espíritu, a la palabra, que la palabra sea la que tenga la autoridad y aprendamos de la palabra, pero cómo podemos hacer nosotros para que la palabra corra. Ajá. Y prácticamente, ¿cómo lo hacemos? Compartir y discipular. Por eso es la razón de buscar los nombres, porque vean, Pablo en sus cartas siempre hace referencia a un montón de gente. ¿Sí? En Romanos toma casi todo el capítulo 16, habla y saludos a tal y saludos a tal, y la iglesia que está en su casa, y el otro que va a venir, y el otro que va a ir, y manda saludos tal, y el otro que está conmigo, y le pedí al otro que vaya, ¿verdad? Y es un gran grupo de personas que en algún momento, dice, ustedes se convirtieron a los tesalonicenses de los ídolos a Dios. Onésimo era un esclavo irresponsable que se fue y encontró el Evangelio. Que cada uno tiene su propia historia de conversión. Timoteo era un jovencito sin padre y quizás sin mucho futuro, y Pablo lo lleva y lo discipula. Ese es el segundo punto que quiero comentar ahorita, que todos tenemos oportunidad en algún momento, y quizá también es no solamente que la verdad corra, pero que la iglesia pueda crecer y que la siguiente generación aprecie la verdad como tú la has conocido. ¿Sí? Es discipulando, confiando en el Espíritu, que sea solamente la Escritura la autoridad. ¿Sí? Cuando te sientas con una persona, yo diría primero, la responsabilidad del varón en la casa es que la familia crezca en el conocimiento de las Escrituras. Tu familia, tu responsabilidad es que tu familia crezca en el conocimiento de las Escrituras. En algún momento los hijos salen y los varones van a ser cabeza de su propia familia. ¿Qué le van a enseñar ellos a su familia, a su esposa y a sus hijos? ¿Verdad? Cuando tus hijas crezcan, la oración es que encuentren a un varón piadoso, que ame a Dios, que ame las Escrituras, que ame servir, que tenga temor de Dios, bueno, obviamente que sea salvo y todo lo demás que ya dije, y que formen un hogar donde se predique la palabra de Dios con verdad. Y lo que Dios haya hecho en tu vida o en tu matrimonio, en tu familia, ahora se extiende a 2, 3, 4, 5 familias, que son tus generaciones. ¿Sí me explico? Y la verdad, en el día en que tú no estés, la verdad permanece en las familias que quedan, si el Señor no viene antes. Y entonces Timoteo, aquí le llama el hermano Timoteo, pero también en otro texto le dice, hijo mío, ¿verdad? Es mi hijo Timoteo, pero también es hermano de todos. Aquí
otra de las cosas que me interesa mencionar es cómo hace estas relaciones familiares. De pronto parece, no sé, no es confuso, pero parecería como que Pablo usa las palabras un poco, no a la ligera, pero ¿cómo puedo decir? Por ejemplo, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Por qué usa la palabra hermanos? ¿Sí? No es algo ligero, no es algo ligero que Pablo les llame hermanos. Es porque tenemos un Padre y somos una familia en Cristo. Y este hermano Timoteo que está conmigo, que es coautor y que conoce la verdad, es hermano también, es parte de la familia. ¿Sí? Y luego menciona de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Menciona a Dios el Padre y a Jesucristo como Señor, como si fueran dos personas diferentes actuando de manera diferente. Uno es Dios el Padre y otro es Jesucristo, que de inicio, para hablar acerca de él, le llama Señor. Han escuchado que a veces pensamos que depende de nosotros si Jesucristo es el Señor de tu vida o no es el Señor de tu vida. ¿Sí? ¿Eh? ¿No orar cómo? Como Salvador y Señor son dos cosas que Dios hace. Sí, nos salva Jesucristo, pero Él es el Señor. Mi punto es, no depende de ti que Él sea tu Señor. Él sigue siendo el Señor. ¿Sí? Él es el Señor. ¿Sí? Esa autoridad que Dios le está dando a Él, eso no cambia. El hijo rebelde o el hijo pródigo que se fue y deja a su padre, no deja de ser su padre. Jesucristo no deja de ser Señor, es el Señor de todas las cosas y lo va a demostrar con la siguiente definición de lo que es Jesucristo en el resto del libro. Él es el Señor. Y la otra que está en el versículo 3, vean cómo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco lo dice a la ligera. Si ven la diferencia entre las dos, en el versículo anterior dice, Dios el Padre, gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 3 dice, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No me da tiempo para meterme hoy a eso. Pero Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y el creyente es hermano. Jesucristo es el hermano mayor. ¿Sí? Él resucitó y nosotros resucitamos con Él. Él es el primero de lo que nosotros también somos y vamos a ir viéndolo un poquito más adelante. Bueno, donde quiero pasar un poquito más de tiempo hoy es los destinatarios. En el versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Esta parte es lo que debemos de recordar acerca de nuestra posición. Los destinatarios son aquellas personas que han nacido de nuevo, que han sido redimidos, que son la iglesia y que tienen una nueva posición en Cristo. Ustedes saben que en Corintios hemos estudiado, que en Adán teníamos la imagen de Adán, nacidos de Adán físicamente tenemos la imagen de Adán y con él la separación de Dios y la naturaleza de Adán. Cuando nacemos de nuevo, somos sacados de la familia de Adán y ahora estás puesto en la familia de Cristo. Eso es lo que significa estar en Cristo, estás en la familia de Cristo. Una nueva familia, una nueva identidad, una nueva posición. Y en esa posición, Dios te ve como santo y fiel.
Dios te ve como santo y fiel. Eso hace toda la diferencia cuando aprendes la posición en Cristo y te ves a ti mismo en el espejo. Cuando te ves a ti mismo en el espejo, ¿cómo te ves? Regularmente nos juzgamos a nosotros mismos por nuestra conducta, por lo que hacemos, cómo nos sentimos. Si un día nos sentimos muy mal, con muy poco ánimo, sentimos como que Dios se ha alejado de nosotros, como que Dios no me acepta, como que algo hice mal y ahora Él está actuando en contra mía. Sí, pero la posición en Cristo no cambia y Él nos ve como santos y fieles. Esa posición es incambiable, no cambia, no la obtuvimos nosotros, no la vamos a perder nosotros. Es una posición que Dios nos ha dado por la obra de Jesucristo. Y al haber nacido tú a la familia de Jesucristo, te ve como una persona apartada, que no depende, ustedes saben que la palabra santo no significa que sea divino o carente de pecado, ¿sí? Sino es una persona apartado para la familia y fiel en Cristo. La siguiente frase, bueno, igual que en Efesios, en Cristo que están en Colosas. Parte de lo que hemos estudiado ya por muchos años y que es algo que tú puedes enseñar a tu familia acerca de la nueva posición e identidad que tienes en Cristo, es que ahí puedes descansar y que al mismo tiempo estás en esta ciudad, en este mundo, con los problemas de este mundo. Hemos hablado de que Efesios dice que estamos sentados a la diestra, ¿verdad? Juntamente con Cristo, a la diestra del Padre, pero luego en el capítulo 4 dice, andad en Él. Colosenses también dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, hemos comentado que alguien dice, estás sentado, pero al mismo tiempo estás andando, ¿verdad? Estás en Cristo, pero estás en Colosas. La única forma de que tu posición afecte a tu condición, o sea, que estar en Cristo afecte a estar en Colosas, tu condición, es que Jesucristo, que conozcas a Jesucristo en su magnitud completa. Así que Jesucristo sea magnificado en tu vida. Esta frase, gracia y paz sean a todos vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, la encontramos en todas las cartas de Pablo, desde Romanos hasta Filemón. En todas las cartas de Pablo, Pablo les recuerda a los creyentes que de parte de Dios y de parte del Señor Jesucristo tienen gracia y tienen paz. Eso es lo que podemos disfrutar cuando recordamos y descansamos en nuestra posición en Cristo, gracia y paz. En Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien hacía la mención de que el significado del arco iris es un arco levantado, como un arco levantado, y un teólogo decía, cuando vas a la batalla y pelean con arcos y flechas, ¿verdad? El arco está puesto de esta manera, inclinado de esta manera, ¿verdad? Digamos que de frente. Eso significa, tengo un problema contigo y aquí lo vamos a solucionar, ¿verdad? De una manera o de otra, ya sea que te mueras tú o me muero yo, pero eres mi enemigo, ¿sí? Y cuando hacían las paces, o cuando una persona se rendía, o hacían las paces, entonces los guerreros levantaban su arco, y quedaba el arco entonces en la posición que vemos el arco iris. Y este teólogo decía, una vez pasado el juicio del diluvio, Dios promete que no va a volver a destruir al ser humano por agua, y ahora vemos su arco en las nubes. No sé si es exactamente esto así,
pero tiene sentido, ¿verdad? Respecto a lo que Dios hace. Más adelante en Colosenses vamos a ver que éramos enemigos de Dios. Tú eras enemigos de Dios, tú y yo éramos enemigos de Dios. Y Dios tenía contra ti, ¿sí?, por estar bajo pecado y bajo muerte, la condenación eterna, ¿verdad? Enemigo de Dios. Pero ahora en Jesucristo, Él está en paz contigo, ¿sí? Y si quieren, esta verdad no está fundamentada en esta historia del guerrero que les comenté, está fundada en los textos de las Escrituras. Romanos 5:1 dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él no es tu enemigo, ahora Él tiene para contigo gracia y paz, y eso no va a cambiar. Miren, hay una tendencia siempre en la iglesia de Cristo para enseñar que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y luego enseñar que para vivir una vida santa y justa tenemos que vivir para agradar a Dios. ¿Sí? Tenemos que hacer el esfuerzo de alguna manera inimaginable por medio de legalismo, de vivir para Dios, para que Él esté contento conmigo, como para mantener o sostener esa paz o salvación. De alguna manera, con toda clase de legalismo, el cristiano regularmente en las iglesias o en muchas iglesias es constantemente motivado y animado para que evite el fracaso, ¿sí? Pero ese fracaso siempre trae temor. La gracia elimina el temor o el temor al fracaso. Dios sabe que vamos a fallar. No significa que tengamos libertad para fracasar y para desobedecer o para vivir como nosotros queramos. Pero para eso es la gracia y lo vamos a descubrir o vamos a verlo aquí en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses se nos enseña que la gracia nos da el poder para vivir la vida que a Dios agrada. Habíamos mencionado que la ley empieza diciendo, ¿qué puedes hacer tú por Dios? ¿Sí? Cualquier clase de legalismo empieza diciendo, ¿qué puedes hacer tú por Dios para que Dios esté contento contigo y te bendiga? Pero la gracia comienza diciendo, ¿qué ha hecho Dios por ti? Y la primera cosa que Dios ha hecho por ti es ponerte en esa posición nueva que es en Cristo y llamarte santo y fiel. Santo y fiel. ¿Sí? No por lo que tú hagas, sino porque estás en Cristo. Jesucristo es la única persona que ha sido aceptada o cuyo sacrificio es acepto. Cuando fue la transfiguración, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y gracias a esa complacencia, estando tú en Jesucristo, es que tú puedes ser llamado santo y fiel. Otra cosa que decimos respecto a la ley es que la ley te dice qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? La ley te dice no hagas y haz, te da la lista de lo que tienes que hacer y no hacer, pero no nos da el poder para hacerlo. Eso hace la ley. Y cuando el creyente, para vivir la vida cristiana, nos llenamos de reglamentos, de normas y de cosas que qué hacer y qué no hacer, entonces estamos forzando a la carne a que tenga una conducta que la carne no puede lograr, ¿sí? Pero lo que sí hace la gracia es que nos capacita para vivir la vida que a Dios le agrada, considerando la carne muerta juntamente con Cristo. Y la última cosa respecto a la ley es que la ley pone la responsabilidad en ti. Para que tengas bendición y prosperes, tú tienes la responsabilidad de ser obediente para que puedas ser próspero y que Dios te bendiga y que Dios te tenga sano y que tenga próspero y que tengas todo lo necesario. Tú tienes la responsabilidad de ser obediente. Pero la gracia, la única responsabilidad que nos da es creer en lo que ya eres, creer y descansar en lo que ya te ha sido dado. Por eso Pablo a los colosenses, a los efesios, les dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Para estar en Colosas, para vivir en Colosas, necesitamos la gracia y paz de parte de Dios y de parte del Señor Jesucristo. Ya necesito terminar.
¿Eh? Sí, sí, justamente la carne siempre quiere participar. Sí, tu carne siempre quiere participar de agregar algo para que hacer pensar que Dios esté contento, que hacer algo, participar. Y justamente hablaba con Natanael de la historia de Abel y Caín, le preguntaba por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Las dos actividades de Abel y Caín eran actividades aceptables, quiero decir, uno era pastor de ovejas, que qué padre que le gustaba esa actividad, y el otro era labrador de la tierra, que qué padre que le gustaba esa parte. De hecho, a Adán, su padre, Dios le dijo, tú vas a labrar la tierra, ¿sí? Y ya luego le dijo, con el sudor de tu frente vas a labrar la tierra, a trabajar. Pues son dos actividades productivas. Pero la pregunta fue, ¿por qué Dios aceptó la de Abel y rechazó la de Caín? ¿Cuál crees que sea la respuesta? Claro, asumimos, entendemos que con la justificación que Dios hizo con Adán y Eva de matar a un animal para vestirlos, Adán y Eva tuvieron que enseñarle a sus hijos la justificación por la muerte de un cordero y el derramamiento de la sangre. Y Abel confió en eso, al ver, los dos eran pecadores, los dos necesitaban justificación, tenían que traer una ofrenda, y Abel en fe trajo la ofrenda correspondiente, que era que un animal muriera en mi lugar para ser justificado y derramar su sangre para justificar. Abel tuvo fe, y Caín trajo lo mejor de su fruto, ¿sí? Con esa actitud de decir, mira lo que yo he producido, mira lo que yo he hecho. Obviamente fue la tierra, pero es el trabajo de mis manos, ¿sí? Y esa es la carne. La carne siempre quiere participar, siempre quiere buscar qué puedo hacer yo por Dios para que Dios me bendiga y me vaya bien. Y ese es uno de los graves errores de la iglesia en general el día de hoy, que el creyente viva trabajando, obedeciendo, asistiendo, predicando o haciendo cientos de cosas para que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te sane, que Dios te haga, que tengas la presencia de Dios, que tengas el Espíritu, que tengas la unción, que seas feliz. Pero no es así, no es así. El creyente, de acuerdo a lo que estamos estudiando en Colosenses, descansa en la obra de Jesucristo. Sí. ¿Has pensado en algún momento si, no me olvidó, si de repente, bueno, yo he pensado si Caín hubiera intercambiado sus frutos con su hermano por una oveja para ofrecerle en sacrificio, pero él no hubiera querido en fe que esa oveja pagaba por su culpa, sino que la había cambiado por su esfuerzo y su trabajo, Dios también lo hubiera marcado, ¿no? Pues, Porque la ofrenda de Abel fue aceptada y fue vista con buenos ojos por el corazón con el que se presentó, no precisamente porque fuera un cordero. Claro, era la orden de Dios que fuera un cordero y un derramamiento de sangre. Pero también Abel entendió que ese animal cubría de manera momentánea hasta que la promesa se cumpliera, ¿no? claro, él creyó, sí. Y Caín pudo haber cambiado sus frutas, sus verduras, lo que él produjera, para comprarse el cordero, para amarlo y para presentarlo en obediencia y entender que ese cordero era la ofrenda que Dios había solicitado. Pero a lo mejor también si lo hubiera hecho nada más comprándolo y presentándolo como un esfuerzo de él, Dios hubiera marcado también esa parte, ¿no? Es lo que hacían los religiosos, por eso Jesús tiró las mesas ahí en Ofrecían el... los corderos, pero ya no eran válidos, ¿no? Por el corazón.
Sí, porque no había fe y eso es lo que resalta en Hebreos 11, es, por la fe Abel, por la fe Abel, es la fe, sí. Rafa, así rápido, eso precisamente son uno de los temas que estamos viendo, la parte del estudio de conociendo a Dios ahorita, ya es que en el 1 habla mucho de Génesis, y obviamente no hay mucho, no habla mucho Génesis sobre este tema de Caín y Abel de la ofrenda, pero quizás, yo soy de la postura, es mi postura, pero a lo mejor estoy equivocado, Ujú. que quizás si hubiera pasado eso, porque ya lo tocamos, si hubiera pasado eso, a lo mejor hubiera cumplido su legalismo, como dice Rafa, como religioso, pero quizás no se hubiera agradado a Dios como se agradó con la ofrenda de Abel. Sí, es la fe es lo que agrada a Dios, claro. Sí, sí, sí. Sí, hubiera cumplido, pero no como eso. Bueno, gracias a todos.